Hola, buen día a todos nuestros oyentes. El día de hoy vamos a hablar sobre hechos históricos, sucesos políticos y económicos que han marcado la historia de Colombia en los últimos 50 años. Colombia es una nación marcada por contrastes profundos, una riqueza natural exuberante frente a desigualdades persistentes, una historia cargada de conflictos, pero también de luchas por la paz, la justicia y la dignidad. A lo largo de las últimas décadas, el país ha transitado por momentos cruciales que han redefinido su rumbo. La violencia, el narcotráfico, la corrupción y la exclusión social golpearon con fuerza el país durante el siglo XX, generando una profunda necesidad de cambio que se cristalizó en un hito histórico: la Constitución Política de 1991, una carta de derechos que representó la esperanza de una nación más democrática, incluyente y moderna. Desde entonces, Colombia ha vivido una compleja transformación. Reformas económicas, programas sociales, acuerdos de paz, movilizaciones ciudadanas y nuevos liderazgos han intentado reconstruir el tejido de una sociedad fracturada. Sin embargo, los avances han estado acompañados de nuevos desafíos: la informalidad laboral, la pobreza persistente, la migración, el cambio climático y la creciente polarización política. En este viaje audiovisual exploraremos los distintos procesos que han definido al país desde esa nueva constitución, recorriendo sus luces y sombras, sus logros y deudas pendientes, en un relato que busca comprender mejor quiénes fuimos, quiénes somos y hasta dónde podríamos ir. Esta historia está basada en 6 bloques, en los cuales se contarán un poco la historia que ha transcurrido Colombia desde ciertas fechas que han marcado un hecho e hito histórico. En esta primera parte, como lo llamamos bloque uno, lo acontecemos antes del 91 o antes de la Constitución de 1991, titulado Crisis y transformaciones pendientes. Antes de 1991, Colombia vivía una profunda crisis. Las instituciones eran débiles, la violencia política estaba en auge y el narcotráfico penetraba todos los niveles del poder. Las masacres, la censura, el clientelismo y la falta de oportunidades mantenían al país en un ciclo de conflicto y desigualdad. La ciudadanía pedía un nuevo contrato social, y así nació el impulso por una nueva constitución. En nuestro segundo bloque, 1991, el renacer constitucional. La Constitución de 1991 fue el resultado de una asamblea plural, incluyente, nacida del clamor ciudadano. Se reconoció la diversidad étnica, los derechos fundamentales, la descentralización y el Estado social de derecho. Nacieron instituciones como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, y se fortaleció la participación ciudadana. Fue una carta de navegación moderna, garante de la democracia y los derechos humanos. Para nuestro tercer bloque, economía post-1991, apertura, crisis y desigualdad. La economía colombiana vivió una transformación radical en los años 90. El país adoptó la apertura económica, reduciendo aranceles y abriéndose al comercio internacional. Sin embargo, esto afectó a muchos sectores productivos que no estaban preparados para competir. En 1999, Colombia enfrentó su peor crisis financiera del siglo XX, como lo fue un alto desempleo, una contracción económica y un sistema bancario al borde del colapso.
Con el nuevo milenio llegaron años de crecimiento gracias al auge de los commodities, pero también se amplió la informalidad laboral y la dependencia de sectores extractivos, como la inclusión del OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 2020. Marcó avances institucionales, pero las brechas entre ricos y pobres siguen siendo profundas. Para nuestro bloque número 4 hablaremos sobre política y conflicto, una paz incompleta y una polarización creciente. En el ámbito político, Colombia pasó de un bipartidismo excluyente a una democracia más plural, pero también más fragmentada. Las reformas políticas permitieron la entrada de movimientos sociales, indígenas, ambientalistas y partidos alternativos. En el acuerdo de paz con las FARC 2016 fue un hito histórico. Se logró la desmovilización de uno de los grupos armados más antiguos de Latinoamérica, pero, su implementación ha sido parcial y nuevos actores armados han llenado algunos vacíos. Además, la polarización entre sectores progresistas y conservadores han debilitado la gobernabilidad y la confianza en las instituciones. Para nuestro bloque número 5 hablaremos sobre transformaciones sociales, logros, brechas y reclamos. En el ámbito social, Colombia ha reducido la pobreza extrema y se ha ampliado el acceso a la salud y la educación, en parte gracias a programas sociales como Familias en Acción o Jóvenes en Acción. Pero, sin embargo, la pobreza estructural, el desplazamiento forzado, el racismo, el feminicidio y la violencia contra líderes sociales sigue siendo heridas abiertas. La sociedad colombiana se ha vuelto más consciente y activa. Las protestas de 2019 y 2021 reflejaron el cansancio acumulado de generaciones que buscan equidad, justicia social y dignidad. Bloque número 6. Colombia, hoy, entre la incertidumbre y la esperanza. Hoy Colombia se enfrenta a grandes desafíos: la reforma a la salud, el sistema pensional, el acceso a vivienda digna, la transición energética y la implementación total de acuerdos de paz. También debe hacer frente al desempleo juvenil, a la violencia urbana y a la crisis climática. Pero también hay signos de esperanza: una juventud crítica, comunidades resilientes, innovación tecnológica y una ciudadanía que exige rendición de cuentas. Y para nuestro cierre reflexivo, la historia de Colombia desde 1991 es una mezcla de avances y retrocesos, de esperanza y dolor, de lucha y transformación. Somos un país que no se rinde, que sueña con la paz, la equidad y la dignidad. Contar con nuestra historia no solo es recordar el pasado, es una forma de construir el futuro. Y con esto damos cierre a nuestra historia del día de hoy. Muchas gracias.